es un placer dar la bienvenida al ponente que va a estar ahora con nosotros. Además de ser un placer tenerle con nosotros y un auténtico honor por su experiencia y su trayectoria, lo es porque además fue la persona que clausuró la primera edición el año pasado aquí en Ibiza de Hospitality Inspiration Council, que ha sido una persona que durante todo este trayecto pues, nos ha apoyado en esta y en otras iniciativas y siempre es con su mayor predisposición y su mayor cariño. Entonces, para nosotros es un honor dar la bienvenida, en este caso, a Luigi Cabrini, presidente de Global Sustainable Tourist Council de la Junta Directiva de Global Sustainable Tourist Council desde 2014, y para que os situéis, el señor Cabrini ha liderado distintas iniciativas de turismo sostenible a nivel global, con especial atención al turismo y al cambio climático de turismo y diversidad. Así que muchísimas gracias, señor Cabrini, y bienvenido a Inspirational Council. Buenos días, Óscar. Muchas gracias por invitarme otra vez. Lamentablemente no podemos estar en esa isla maravillosa como fue el año pasado, pero bueno, será un placer estar aquí y un saludo también a todos los que nos están siguiendo con estas nuevas tecnologías, que es las que nos tendremos que adaptar para los próximos meses por lo menos. Y gracias nuevamente por invitarme. Como sabes, para mí es un gran placer y desde el inicio de vuestra iniciativa creo que me ha gustado, he apoyado personalmente y desde el Consejo Global también. Las islas son destinos cruciales en este momento, sufriendo más que otros, y creo que un ejemplo que pueda dar una isla tan conocida a nivel internacional, tan emblemática como Ibiza sobre la idea de la sostenibilidad, puede tener un gran impacto. Así que enhorabuena por la iniciativa y disponible para cualquier apoyo que necesitéis. Pues muchas gracias, señor Cabrini, como siempre. En su caso, además, me gustaría poder hacerle personalmente unas pequeñas preguntas para poder dar a conocer su misión y toda su experiencia. Entonces, lo primero que me gustaría preguntarle para que conozcan todos los participantes es cómo y por qué empezó a ocuparse de turismo y, en particular, a poner el foco en este turismo más sostenible. Sí, yo creo que todos los que trabajamos en turismo de alguna forma hemos llegado por distintas vías. Mi vía creo que no ha sido la más usual. Yo estaba trabajando en las Naciones Unidas, donde empecé hace muchos años, y en proyectos de desarrollo en América Latina, en Asia, en África, y después en proyectos de apoyo para refugiados políticos. Y fue casi una coincidencia, me encontraba en España como representante del ACNUR, del Alto Comisionado para Refugiados, y ahí tuve modo de conocer la Organización Mundial del Turismo, que justo en esos años, hablamos del inicio de los años 2000, iniciaba su transformación en agencia de las Naciones Unidas. Eso tenía un significado más allá digamos, de la estructura formal de la organización, y era el reconocimiento siempre creciente a nivel internacional del valor que el turismo puede tener para el desarrollo. No ha habido nuevas agencias de la ONU durante casi 40 años, y finalmente la OMT fue reconocida como tal en el año 2004. Y bueno, para mí lo que aparentemente podía parecer una contradicción, porque amigos y compañeros de trabajo me decían, pero tú estabas trabajando con refugiados y vas a trabajar con turistas. Bueno, son dos aspectos muy diferentes, ¿no? Pero ambos, sobre todo el turismo, si bien orientado, bien gestionado, sostenible, sí puede ser un potente instrumento de desarrollo, de alivio de la pobreza, de involucrar a sectores de la población que quizás sin esa posibilidad del turismo no podrían integrarse al mercado del trabajo. Estamos hablando de mujeres, de jóvenes, a veces en áreas rurales, en zonas a la cual no hay acceso a otro tipo de sector productivo. Y bien, entonces así fue como empecé en la Organización Mundial del Turismo, y desde el año 2007 ya me ocupé directamente de temas de turismo sostenible. Y fue justo en ese año que nació el GSTC, el Consejo Global de Turismo Sostenible, y era una iniciativa de un conjunto de agencias de la ONU, la OMT, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la Fundación de Naciones Unidas, que vieron sobre todo la necesidad de fortalecer lo que era la certificación en el turismo.
La certificación es básicamente el reconocimiento de destinos, hoteles, turoperadores que llegan a la excelencia en su propia área. Pero notamos que había, por un lado, cierta confusión en los sellos, porque hay más de 200 sellos de certificación turística, y por el otro lado, poco conocimiento de lo que cada uno podía aportar. Y entonces nuestra primera tarea fue elaborar unos estándares o criterios que puedan ser como referencia común a todos los programas de certificación. Y de esa forma poder dar un carácter más homogéneo a nivel del mercado, a nivel de los consumidores, y así poder fortalecer estos proyectos de certificación. En 2008 elaboramos los primeros criterios para hoteles y turoperadores, que fueron lanzados, de hecho, en Barcelona, a la conferencia de la Organización de la Conservación para la Naturaleza, con 12.000 participantes, me acuerdo, fue un evento extremadamente importante. Y de ahí fuimos desarrollando más iniciativas, elaboramos los criterios para destinos en el año 2013, y después ya iniciamos varios programas, de los cuales quizás podríamos hablar un poquito más adelante. Pero, en fin, un poco la conclusión de esto es que el turismo también puede servir como un arma de desarrollo y como un sector que puede hacer del bien, sobre todo en las zonas en las que la gente lo necesite. Muchas gracias, señor Cabrini. Nos gustaría también conocer un poquito más, sobre todo para la gente. Nosotros hemos tenido la oportunidad de conocerle y conocer mucho mejor la entidad en estos tiempos de contacto, pero nos gustaría también que pudieras, a las personas que están escuchándonos, comentarles un poquito cuáles son los orígenes y la misión del GSTC, y sobre todo si hay más interés desde Global Sustainable Tourist Council, desde el sector privado, desde el sector público. Sí, no, es un aspecto interesante. De hecho, cuando en los orígenes teníamos pues la convicción que nos dirigíamos sobre todo al sector privado. Y de hecho, como decía antes, yo mencioné las agencias de la ONU como los miembros fundadores del GSTC, pero había muchas compañías potentes del sector privado, TUI, Intercontinental, otros, Amadeus, había grandes, digamos, actores del sector privado. Y sobre todo la certificación, como sabéis, es voluntaria y normalmente no está gestionada por gobiernos. Es normalmente una iniciativa del sector privado. Así que este fue originalmente nuestro objetivo y nuestros interlocutores. Pero fuimos viendo un interés creciente por parte de gobiernos que veían, sobre todo en los criterios, esos criterios o estándares son de hecho una serie de recomendaciones, de cosas que hacer y de no hacer, y que en su conjunto, ya que tienen los 4 pilares económico, social, medioambiental y de gestión, representan un poco lo que un destino, un hotel o un tour operador tiene que hacer para considerarse sostenible. Y esos criterios son 41 con poco más de 100 indicadores, se revelaron ser muy útiles como un cuadro de referencia para estrategias de turismo sostenible a nivel público, a nivel central. Y tuvimos primero países como Ecuador, que se acercaron al GSTC y fueron miembros. Y ahora en este momento tenemos, por ejemplo, Noruega, Portugal, Turismo de Portugal acaba de entrar como miembro justo en estos días. Eslovenia, Malta, Japón, Taiwán, Tailandia, Sri Lanka, islas del Caribe, las Islas Caimanes, San Kitts and Nevis, etc. O sea, hemos visto que el sector público también se interesó a lo que estamos haciendo, y creo que esto, por un lado, ha confirmado un poco la validez del trabajo que estuvimos haciendo, y por el otro lado es importante porque sin un partenariado público-privado y, por supuesto, con la participación de los consumidores o viajeros, va a ser imposible realmente avanzar en el camino de la sostenibilidad. Yo creo que hemos logrado pues, poner juntos en una misma mesa virtual actores públicos, actores privados, y creo que eso es también parte del éxito, que una pequeña organización, somos muy pequeños,
pero creo del reconocimiento que tenemos a nivel internacional y del acercamiento que tenemos desde varias instituciones, pues nos conforta que estamos yendo por el camino correcto. Perfecto, señor Cabrini. Y no nos cabe duda que están yendo por el camino correcto y no nos cabe duda que liderado con una persona como ustedes, estamos seguros que estas iniciativas en todo el mundo, hoy no tenemos mucho tiempo para explayarnos, pero sí animamos a todos los participantes a que conozcan esas iniciativas que están liderando con destinos, con empresas, porque realmente son grandes frutos de inspiración y es muy interesante de conocer, así que les animamos a conocerlo. Y señor Cabrini, para terminar y no demorarnos mucho más, una pregunta obligada, ¿no? En tiempos de COVID y sobre todo post-COVID, ¿qué grado de importancia tiene esa sostenibilidad de la que tanto nos habla? Bueno, yo creo que el COVID, la pandemia, los confinamientos nos han obligado en muchos lugares y en muchas situaciones, diría en la mayoría del mundo ya, a ver cómo es un mundo donde la presión del turismo no es tan fuerte. Antes del COVID, la palabra mágica era overtourism. Ciudades como Venecia, como Florencia, como Ámsterdam, como Barcelona, que estaban sufriendo por la presencia masiva de un turismo quizás mal gestionado y donde los mismos residentes que deberían en principio ser los mayores beneficiarios, pues reaccionaban de una forma negativa y antagonista a ese tipo de desarrollo. Entonces, de una forma que obviamente nadie hubiera querido, de alguna forma tenemos la posibilidad un poco de repartir desde cero. Y yo creo que esta es una oportunidad que no debemos y no podemos desechar. Vemos que dentro de los pocos destinos que han quizás logrado capear este temporal mejor que otros, están los destinos rurales, definitivamente los destinos no masificados, los destinos que prestan mucha atención a los aspectos de salud, etc. Yo creo que esto nos va a servir porque vamos a tardar algunos años en recuperar las cifras que teníamos en el año 2019. Pero tratemos de hacerlo no mirando a las cifras justamente, sino mirando a la calidad del producto turístico, mirando a los beneficios reales, no los aparentes. No es únicamente el número de turistas, sino el contexto social en que se desarrolla. En las mismas islas a veces vemos unas contradicciones de unas zonas extremadamente ricas, pero después en el backyard vemos también que hay unas situaciones que no son lo mejor, de trabajadores que no pueden abordar precios extremadamente elevados del alquiler, etc. Todos estos aspectos no tenemos que olvidar de ellos y tratar, como decía, cuando vamos a reempezar, de poner las cosas en el justo orden y en las justas prioridades. Perfecto, señor Cabrini. Pues muchísimas gracias. Ha sido de nuevo un placer, además un placer volver a verle y me quedo con una palabra, una de las últimas palabras que ha dicho, que es la palabra oportunidad, ¿no? Que esto sea una oportunidad para que gracias a la experiencia de todos y la unidad de todos, esto sirva para que haya un punto sin retorno hacia esta sostenibilidad que tanto tiempo se ha hablado, que tantas bocas llena y que a veces del dicho al hecho creo que la mejor forma es poder seguir al señor Cabrini en su trayectoria, a los que están aquí y tomarlo también como una referencia, señor Cabrini. Un placer de nuevo estar con usted y deseamos poder seguir muchos años más. Muchas gracias, Oscar. Para mí y nuevamente enhorabuena por la iniciativa. El año próximo esperemos podernos juntar todos. Eso será lo más maravilloso, podernos volver a juntar y poder seguir también esos eventos que desde GSTC organizan en todo el mundo y que tanta gente espera. Bien, un abrazo y hasta pronto. Otro grande, señor Cabrini. Feliz día.